Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano, siempre por la señal de los canales 19 y 21. Soy Julio Valdivieso y hoy estamos conmemorando el Día del Trabajo. Es por eso que nos acompañan Francisco Ayala y Javier Cortés de la Unidad Sindical Salvadoreña, con el que hoy abordaremos esta conmemoración de una época tan trascendental en la vida laboral. Señores, buenas noches, un gusto tenerlos aquí en el programa. René, un gusto. Buenas noches. Quiero poner en tema de contexto, primero mandar una felicitación a toda la clase trabajadora de este país, porque este día se conmemora una de las fechas más importantes en toda la vida de los trabajadores a nivel mundial. ¿Cómo está la situación actual de la clase trabajadora? Bueno, antes que todo, muchas gracias por el espacio. Si me permites un minuto, Dale. un segundo, quiero enviar un fuerte saludo a toda la clase trabajadora, en especial al pueblo salvadoreño, que este 1 de mayo ha salido a marchar precisamente por esos cambios que nosotros queremos. Creemos que El Salvador está en la vía de transformarse y precisamente en transformarse y continuar un proceso de transformación que, gracias a Dios, hoy por hoy, este gobierno y gracias a la conducción y el liderazgo del presidente Nayib Bukele, se viene implementando un proceso de transformación real y contundente. Un proceso de transformación que, dicho sea de paso, ha sido por los procesos que nosotros hemos venido luchando como organizaciones sindicales a lo largo de más de 30 años y que es importante defenderlo y proyectarnos hacia el futuro con un proceso eminentemente democrático y de cara a la población salvadoreña. Javier. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, nosotros, Comunidad Sindical Salvadoreña, este día pues enviamos un fraterno saludo a todos nuestros compañeros que han hecho lucha históricamente. Sabemos pues que la situación ha venido cambiando de menos a más y hoy pues estamos enfrentando otra historia positiva, por supuesto, para la clase trabajadora y para la población. ¿Se sienten cómodos ustedes con el actual gobierno en las relaciones patronales con los trabajadores? Creo que este gobierno, en el sindicalismo salvadoreño, podemos evaluar qué hemos ganado y qué hemos perdido con este gobierno. Y creo que este 1 de mayo permite ese escenario. Si podemos revisar 30 años atrás, el sindicalismo salvadoreño tuvo que enfrentarse a la oligarquía más recalcitrante de la región centroamericana. Privatizaron todo lo que pudieron privatizar, incluso nuestro sistema monetario lo dolarizaron. ¿No se expresaron ustedes en ese momento donde estaba la clase? De forma inconsulta, a eso quiero llegar. De qué hemos ganado y qué hemos perdido. Venimos de una situación en donde básicamente hemos vivido un proceso convulsivo, en donde básicamente hemos pasado en la calle, hemos luchado, el pueblo salvadoreño se ha enfrentado contra el mismo pueblo salvadoreño. Veíamos en el Seguro Social con las marchas blancas, en donde básicamente se enfrentaba la población con la misma policía. Esa es la realidad de la que nosotros venimos. ¿Qué hemos ganado ahora? Hemos ganado espacios de concertación. Por primera vez en la historia de El Salvador, una casa presidencial se abrió para la representación sindical. ¿Qué significa eso? Significa diálogo, significa progreso para nosotros. El 30 años ha sido un modelo de represión, hoy básicamente. Aún en los gobiernos del FMLN que se suponía que eran afines al tema sindical. Que se suponía que era la representación del pueblo. Y quiero preguntarle a Javier precisamente ese punto. Durante los gobiernos del FMLN no vimos a los sindicatos tampoco marchar en la calle, no vimos a los sindicatos manifestarse en contra del gobierno en ese momento. ¿Qué pasaba? ¿Los tenían, dijéramos, aniquilados? ¿O cuál fue la verdadera
situación laboral en el periodo en que el FMLN gobernó este país. Sí, bueno, lo que pasó con el FMLN fue en el gobierno cuando tomó las riendas del país Mauricio Funes, ellos fueron inteligentes y estratégicos a conveniencia del mismo gobierno de ese momento porque empezaron a dividir a la clase trabajadora. En una institución donde había un sindicato histórico, lo que hicieron fue empezar a crear 1, 2, 3 sindicatos afines a las administraciones del momento. Obviamente eran quienes movían las masas, porque si no se unían a ellos, los despedían. Entonces, sí había represión interna por parte de los mismos líderes que habían puesto en las diferentes instituciones. Entonces, esa fue la razón. Entonces, los sindicatos que históricamente se manifestaban en las calles sobre las políticas públicas que implementaban los diferentes gobiernos, eran minimizados. Entonces, un sindicato histórico, obviamente nosotros reconocemos al glorioso Estis, por ejemplo. El sindicato del Estis ha sido un sindicato por más de 50 años. Del Ministerio de Hacienda. Del Ministerio, que no han sido doblegados. Los compañeros de Astran, por ejemplo, sindicatos con más de 5 décadas que en las calles han dado las luchas. Entonces, volviendo al tema, fueron creando sindicatos, federaciones, confederaciones centrales de trabajadores afines al gobierno, que obviamente cuando el FMLN tomó las riendas del país, empezaron a despedir toda la gente que había dejado Arena y empezaron a contratar gente militancia del FMLN, como lo vimos en la Asamblea Legislativa, para poner un ejemplo, haciendo proselitismo político desde las instituciones del gobierno. Francisco, esa estrategia de dividir a la clase trabajadora con la finalidad de tenerlos controlados por uno, esto nos hace hacernos esta pregunta. ¿Y no es el mismo dolor que tienen todos los trabajadores? Exacto. O sea, yo no entiendo por qué dividir y que un sindicato se preste para dividir a su misma clase trabajadora. A su misma clase. Los países desarrollados fortalecen las organizaciones sindicales. En la medida que nosotros tengamos organizaciones sindicales fortalecidas, permite que los derechos de la población en términos generales de la clase trabajadora mejoren, que se fortalezcan. Fortalecer los derechos significa mejores condiciones para las personas. Y te pongo un ejemplo. Aquí todos sentimos el mismo dolor. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado a comprar una libra de pollo, tanto el trabajador agrícola, tanto el trabajador de maquila, el trabajador municipal, el privado o el institucional, va a pagar el mismo $1.40 por esa libra de pollo. En ese sentido, la Unidad Sindical Salvadoreña, la cual representamos, hace esta plataforma reivindicativa en la cual estamos proponiendo que se haga una revisión del salario mínimo, debido de que la capacidad adquisitiva que hoy por hoy tienen los salarios definitivamente ha venido a menos. Esa proposición de un salario mínimo digno, que esa es la palabra que debería de buscarse, ¿a cuánto lo están proponiendo ustedes elevar ese salario? Bueno, la propuesta establece llevar el salario mínimo por lo menos a $400. Hoy está en 360. Está en 365. Digamos, ya los estudios de la CEPAL hace 3 años, por ejemplo, decían que la canasta básica a nivel latinoamericano andaba por $700. Entonces, una de las políticas que ha implementado el presidente Nayib Bukele es, y lo podemos ver en la reciente reforma a las pensiones, que la pensión mínima subió y ascendió a $400. Entonces, para andar un poco en concordancia con la pensión, nosotros decimos, bueno, el sector comercio, sector servicio, por lo menos que suba a $400, pero ahí yo retomo las palabras de mi compañero Javier, donde él dice, bueno, todos pagamos el mismo precio, sea del campo, sea de la ciudad. La canasta básica no le pregunta a usted cuánto gana para que así me pague. Aquí tengo en mis datos que la canasta básica febrero del 2022 en el urbana 215, rural 156. ¿Es esa? Es la realidad que se estaba atravesando. Entonces, por eso nosotros decimos, por lo menos que llegue a $400. Ahora,
quiero hacerle este planteamiento. Si ahorita son 365 y se propone llegar a $400, Que se tiene que analizar. se tiene que analizar, Porque- pero la pregunta es esta. ¿No creen ustedes que en realidad este es un salario inflacionario? Porque más tarda en que a ustedes se les incrementara el salario a $400 cuando los precios automáticamente empiezan a trasladarlo. No se ha anunciado el incremento cuando ya están actualizados. ¿No sería mejor proteger el salario real del trabajador, la luz, que no le suban el agua, que no le suban a los servicios básicos, más que un salario mínimo? Es que tiene que haber un control de precios y vamos a ver, el Estado tiene que funcionar, las instituciones tienen que funcionar. Ustedes pueden revisar qué es lo que ha sucedido en el 2021, por poner un ejemplo. Hubo una recuperación económica del 13% en cuanto al crecimiento económico para el 2022, de 2.4%, y hoy, para este año, el 2023, no lo dice el Banco Agrícola, lo dice la CEPAL, que hay una proyección de crecimiento del 2%. ¿Qué significa? Que el sector empresarial, que el sector patronal sí está logrando crecer. Significa que hay un rendimiento, hay una condición económica en donde ellos sí se están lucrando con todo el esfuerzo y sacrificio y trabajo de la clase trabajadora. ¿Cómo es posible que a las empresas sí estén llegando estos beneficios, pero a la población le esté llegando la inflación? Nosotros, en términos generales, la clase trabajadora ha perdido la capacidad adquisitiva. Por tal razón, tiene que haber una revisión del salario mínimo. Las condiciones lo permiten. Quiero, Francisco, no sé si le interpreté mal a Javier, pero decía, debe de haber un control de precio. Es decir, el rol del Estado tiene que jugar en el sentido de ser el árbitro en esto, no solo dejarle, dijéramos, a la oferta y a la demanda porque esto no funciona tan abiertamente. Ustedes como clase trabajadora se decantarían porque hubiese en realidad un control de precios, y digo esto porque las autoridades las he tenido ahí mismo sentadas y ellos, aún las autoridades de este gobierno, dicen que no puede darse un control de precios. Bueno, de hecho, nosotros como trabajadores, como salvadoreños que somos, reconocemos el buen trabajo que está haciendo la Dirección General la Defensoría del Consumidor, perdón, la Defensoría del Consumidor y la Dirección General de Hidrocarburos. O sea, vemos por un lado la Defensoría del Consumidor revisando los precios de los mercados, supermercados, y vemos por otro lado la Dirección General de Hidrocarburos viendo las gasolineras, por ejemplo. Entonces, creemos que poco a poco el Estado va tomando el rol que le corresponde. Venimos de 5 décadas que aquí los gobiernos hacían lo que querían. Entonces, obviamente, pues estamos claros que el presidente Nayib Bukele no nos va a resolver los problemas a los salvadoreños en 5 años. Ahorita se está comenzando a buscar que sea un país próspero económicamente hablando, y vemos todas las políticas públicas que están implementando. Nosotros como movimiento sindical estamos claros que el país va por buen camino, y nosotros desde la perspectiva y la óptica de la clase trabajadora estamos en toda la disposición de apoyar con propuestas analizadas, apegadas a la realidad. Para bailar se necesitan 2. Es correcto. Si ustedes hay una petición para el incremento de salario mínimo y la otra pareja con la cual hay que hacer el baile les dice no estamos de acuerdo, ¿cuál es la postura que ustedes van a asumir? Vamos a ver. Porque es una posibilidad. Es correcto, pero en la historia de El Salvador, ¿cuántas veces el sector empresarial y el sector patronal ha firmado una propuesta de aumento salarial? Y le pregunto a la población en general, nunca. Y si alguien me dice de que ha habido una iniciativa de parte del empresariado salvadoreño en función de los derechos de la clase trabajadora, pues bueno, veamos quién está mintiendo. No podemos tapar el sol con un solo dedo. El empresariado, el sector patronal nunca ha presentado una propuesta real en beneficio de la clase trabajadora. Vamos a ver, no estamos en contra del sector empresarial, todo lo contrario, son actores fundamentales para el desarrollo del país. Creemos que en la medida que el empresario, que el inversionista
tenga las buenas condiciones, que tengan las reglas fundamentales para que ellos puedan operar, en esa medida el trabajador va a tener las condiciones para poder desarrollarse y algo muy importante, va a haber empleo que tanto necesitamos. Lo único que sí estamos planteando, y hay que hacerlo desde la óptica de la realidad salvadoreña, venimos del 2022 en donde se proyectaba una crisis catastrófica en el tema financiero y que gracias a Dios este gobierno del presidente Nayib Bukele tomó las medidas acertadas en cuanto a las iniciativas económicas, en donde iba enfocada principalmente para el núcleo familiar. Pero, y aquí hago la pregunta de forma general, ¿esas medidas económicas fortalecieron a la familia? Sí, fortalecieron y ayudaron a la familia, pero también es cierto que fortaleció la capacidad de las empresas a controlar y a manejar ese impacto de la crisis económica que estamos viviendo. Pero además de eso, a las grandes cadenas de suministro del país. ¿Qué significa? Que el impacto que probablemente esta crisis tuvo que haber tenido para todo el empresariado salvadoreño en la región se minimizó. Solo termino la idea. ¿Qué significa? Que ellos han tenido rendimientos y esos rendimientos tienen que llegar hacia Quiero hacer ese planteamiento, es decir, bueno, si ustedes han tenido éxito en toda esta cadena, a pesar, lo justo en el planteamiento de ustedes es que parte de esos rendimientos, de esa ganancia, también la tenga que tener la clase que ha logrado, dijéramos, parte, porque, hablemoslo claro, los factores de la producción, como lo es el capital y el trabajo, no es tan fácil, se ponen de acuerdo por su propia naturaleza, pero ustedes van a hacer ese planteamiento. Y vuelvo a hacerte la pregunta, ¿qué pasa si el sector empleador, yo no le voy a emplazar, el sector empleador no acepta los $400? ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Bueno, en primer lugar tendríamos que escuchar la contrapropuesta de ellos. Como movimiento sindical estamos claros que hemos pasado de la protesta a la propuesta y justamente este 1 de mayo nuestro planteamiento ha sido decirle al sector empleador: mírennos, aquí estamos y estas son nuestras propuestas. Ok, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que se abra una mesa de diálogo donde el movimiento sindical, representante de los trabajadores, pueda estar presente para está cerrada, que es el CES, o le decían el Comité... Consejo Superior del Trabajo. Consejo Superior del está Trabajo. Activo. ¿Está activo todavía? ¿Tienen ustedes representantes ahí? Es correcto, es correcto. Bueno, el Consejo Superior de Trabajo en su reglamento establece la cantidad de reuniones que tienen que desarrollarse, en la cual tanto el sector empresarial o patronal como el sector laboral pueden hacer las propuestas que consideren. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos quisiera ver esa parte, cómo está organizada esa función y cuál es la perspectiva que ustedes esperan de esta acción. Cuando volvamos. Ya regresamos. Continuamos. Gracias por continuar en esta segunda parte. Ya empezó a calentar los motores. Nos habíamos quedado, Francisco y Javier, en el sentido de que ¿cuál es la instancia competente a la cual le compete, dijéramos, hacer una recomendación sobre el incremento o no de un salario mínimo? Bueno, esta es una instancia tripartita que corresponde a la Comisión del Salario Mínimo, que básicamente el sector trabajador puede hacer las propuestas. Obviamente ahí se discute. Dicho sea de paso, tiene que ser revisada cada 2 años y básicamente nos encontramos en el escenario para poder hacer la revisión en cuanto al salario mínimo. ¿Tienen ustedes la confianza de quienes lo representan a ustedes? Estoy hablando de la clase trabajadora, porque las otras tienen, muchos dicen por ahí que también hay mercenarios sindicalistas. Sí, la verdad que creo que el movimiento sindical genuino de El Salvador, el que lucha por los verdaderos intereses de los trabajadores, ha tenido, como siempre, hay bueno y hay malo. Entonces, obviamente, pues dentro del movimiento sindical siempre hay más de algunos que viven del sindicalismo. Y eso es lo que nosotros señalamos, y es lo que cuestionamos, que
hay mercantilistas, como usted muy bien lo ha dicho, del sindicalismo, pero en este caso muy particular, nuestros compañeros que están en el Consejo Nacional del Salario Mínimo y el Consejo Superior del Trabajo ¿Gozan de la confianza de gozan ustedes? de la confianza de la Unidad Sindical Salvadoreña. Estamos hablando de alrededor de 200 sindicatos, 250 sindicatos a nivel nacional, municipales, públicos y del sector privado. Entonces nos sentimos bien representados. Ahora bien, si no se dan las cosas como nosotros creemos que deben de darse, obviamente pues tendríamos que revisar, y con quienes nos vamos a reunir primero son con nuestros representantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo para ver qué es lo que está pasando. La realidad al final se termina imponiendo. De todos sabemos de que este incremento injustificado en algunos casos, en otros justificado, al final quien paga los platos rotos es la gran mayoría, porque todo se termina trasladando a una... Es decir, cuando ustedes hacen una petición de que se incremente el salario mínimo, de algún lugar va a salir ese dinero y al final se termina trasladando al producto que genera. ¿Creen ustedes que están en la madurez para poder discutir a ese nivel las causas, montos del salario mínimo? Estamos viviendo un proceso histórico en El Salvador, un proceso histórico que tiene a la base la lucha organizada, la lucha sindical. Venimos luchando en El Salvador desde hace mucho tiempo. El gobierno anterior, la administración anterior, básicamente cifró un cambio para nosotros y que significaba esperanza en el tema del cambio en cuanto a la conducción del país. No lo tuvimos. Hoy estamos en un escenario que creemos que existen las condiciones para poder hacer esas discusiones. Y tenemos interlocutores muy importantes. La decisión del salario mínimo y tanto de las consecuencias y los factores que puedan traer esto, no solamente pasa porque se discuta con el sector empresarial, sino que esta es una instancia tripartita en donde hay actores de parte de las organizaciones sindicales, que en este caso la unidad sindical tiene una representación significativa. Somos más de 250 organizaciones sindicales. ¿Qué significa? Somos más del 90% de las organizaciones de bases sociales de este país. No es poco, no es poco. Significa que tiene una fuerza y una capacidad de incidencia fuerte. ¿Qué rol han visto ustedes que ha jugado el Estado en esa instancia? ¿O qué rol debería, a juicio de ustedes, jugar el Estado en esa parte? Ha dado muestras positivas. Digamos, cuando llegó el gobierno había un salario mínimo de $304 y se incrementó a 365. Entonces, esa es la base real con la que nosotros los trabajadores contamos y decimos, ok, ya es tiempo de que se vuelva a revisar. Obviamente, pues se tiene que supervisar de cerca los grandes acaparadores de este país, que no incrementen los precios y que hayan ganancias justas para los empresarios. Ahí es donde sí le pedimos al gobierno apoyo para que los salvadoreños pues no sigan siendo más impactados en sus bolsillos. Sabemos que después de la pandemia, hoy que ha habido la guerra en Ucrania, los costos de la canasta básica se han disparado, pero también creemos que hay políticas públicas que han venido a paliar esa situación y creemos que vamos en esa sintonía. ¿Cuál fue, Javier, la causa principal de que marcharan ustedes hoy este día? Han sido varios factores fundamentales. Uno de los factores fundamentales, en este caso de la unidad sindical, tenemos una plataforma de 5 puntos. La menciono súper rápido. La revisión del salario mínimo, la revisión del Código de Trabajo, la ley de las personas de la seguridad privada, que tiene que ser revisada. No es posible de que... Son 5 puntos, me has dicho 3. Es correcto, solo quiero... Este punto lo va a hablar un poquito más Frank, que es un experto en este tema, pero un 1 de mayo es injusto que un sector como seguridad trabaje 16 horas. Es injusto. Bueno, no solo injusto, yo no sé si física y mentalmente una persona puede aguantar 16 horas sin el descanso, pero bueno, sí, sin el me descanso. dijiste, número 1, revisión del salario mínimo. Revisión del salario. 2, la ley de
seguridad, el código de trabajo, el código de trabajo, la ley de las personas de seguridad privada, la revisión del LOC, que es básicamente lo que es la ley de organizaciones y funciones, y algo muy importante. Nosotros creemos fundamentalmente que El Salvador tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Por tal razón hacemos una petición tanto a las organizaciones internacionales que exista un respeto a la autodeterminación. Fundamental eso. Creemos que en El Salvador estamos viviendo un proceso de transformación por el que hemos luchado las organizaciones sindicales. ¿Y ese rol de ustedes como trabajadores? Organizaciones sindicales, es correcto. No depende, es decir, porque no depende de la interna, son instancias fuera del país, no las instancias. Y fundamental, nosotros hemos venido luchando porque exista una pensión digna. No las conseguimos con las administraciones anteriores, las conseguimos aquí con este gobierno. Hubo capacidad de diálogo, hubo capacidad de... Antes no se tenía eso. Definitivamente nunca se tuvo. Podíamos llegar nada más hasta el portón de Casa Presidencial y custodiados totalmente con pelotones de la humo. Hoy ya han abierto Hoy se ha abierto Casa Presidencial. Hemos conversado con el presidente. Yo creo que esas son parte de los puntos que hemos ganado con este gobierno, que se ha abierto el diálogo y la conversación abierta y sincera. En el análisis objetivo que tengo que hacer, el ministro de Trabajo ha sido una persona que se ha visto muy activa en este tipo de acciones. ¿Creen ustedes que ha sido, dijéramos, determinante en esta nueva relación con el Ejecutivo? Yo sé que no se trata de personas, pero en este caso yo lo he entrevistado en varias ocasiones, he visto la apertura que tienen. La pregunta puntual es hacia ustedes como organizaciones. ¿Creen ustedes que ha sido, dijéramos, una persona que ha coadyuvado a mantener una relación más cercana con el Ejecutivo? Totalmente. De hecho, pues vemos el interés por parte del actual ministro de Trabajo con todos los programas abriendo oportunidades laborales para todos los salvadoreños y no así pues con el movimiento sindical, que las propuestas que hemos hecho han sido a través del Ministerio de Trabajo. Te hago esta pregunta porque muchos dicen que los tiene alineados. Pues bueno, si luchar por los derechos genuinos de los trabajadores es estar alineados, entonces estamos alineados, pero con nuestras bases. Y eso lo hemos demostrado este día. Caminando siempre en ¿cómo estamos a nivel de convenios? Creo que lo que se ha logrado con este gobierno, obviamente no se logró en las otras administraciones, el 190, que es el tema de acoso laboral, fundamental. Fuimos el país número 10, si no me equivoco, lo ratificamos. Ratificado, que se encuentra ya ratificado a nivel internacional, pero no solo fue el 190, fue el 102, el 148, el 183, que tiene que ver con los derechos de las mujeres también. Esos ya estaban suscritos por el Estado, pero no habían sido ratificados. Nunca habían sido ratificados. ¿Y a qué aducen ustedes por qué esta ratificación en un convenio tan importante como el de acoso laboral? Pues, en primer lugar, creo que tenemos un hecho histórico que se ha vivido en el Ministerio de Trabajo por primera vez en la historia de El Salvador. Una representación como ministro, como funcionario, viene de las bases del movimiento sindical salvadoreño y principalmente del sector municipal, que tiene arraigada precisamente los valores fundamentales. Estás diciendo que tienen un representante sindical, alguien que conoce la realidad de ustedes. Que conoce la realidad, pero fundamental, algo que también ayuda y fundamenta el hecho de que tengamos una persona en la presidencia como el presidente Nayib Bukele, que tiene una sensibilidad social fundamental, que conoce la realidad de la clase trabajadora y principalmente del pueblo salvadoreño. Creo que es fundamental el hecho de que estos dos factores se hayan conjugado. Por un lado tenemos a un ministro de Trabajo que viene del pueblo, que viene de las bases, que ha sido obrero, que ha sido campesino, que ha sido un trabajador más como nosotros y que ha sentido el dolor junto con nosotros, fundamental, pero a la vez un líder y un presidente con la calidad social. Eso del hecho de que venga, sí es loable que venga de la base, pero él es funcionario y como tal tiene que aplicar la ley para unos y para otros. ¿Cómo lo han percibido a ustedes? ¿Se ha inclinado más a los trabajadores o ha sido, dijéramos, una persona con conciencia social, pero aplicando la normativa que le toca hacer? No, correcto. Bueno,
retomando un poco de los convenios, una deuda histórica de más de 70 años, que el movimiento sindical hizo luchas de calle para que se rectificaran los convenios. Sorpresa nuestra, el 1 de mayo de 2022, que el ministro de Trabajo se presenta ante el movimiento sindical junto con el secretario jurídico de la presidencia y dicen: tenemos orden de parte del señor presidente de la República a ratificar 5 convenios, y empiezan a dar su exposición, lo cual pues se estaba reivindicando los sueños de los trabajadores, que muchos murieron sin ver que se realizara. Uno de ellos número uno. Número dos, vemos con las empresas de seguridad privada, el Ministerio de Trabajo ha ido a demandar a aquellas empresas que abusivamente le han retenido las cuotas laborales de AFP, de Seguro Social, a los agentes de seguridad privada, y se lo han retenido de su quincena o de su mensualidad, y no lo han reportado donde debe. Entonces ya el Ministerio de Trabajo ya pidió que la Fiscalía se muestre y que le resuelva a los trabajadores. Ese tema, lo que no me llama, o por lo menos en el contexto, es que con la correlación de fuerzas que tienen este actual gobierno, no hayan podido aprobar la ley que ustedes están demandando. ¿Qué es lo que pasa? ¿No han sabido explicar? ¿No hay voluntad política? ¿O qué? Porque no necesitarían consultarle a nadie en este momento. Sí, correcto. Bueno, la bancada CIAN Nuevas Ideas tiene 56 votos. Y sinceramente pues nosotros no nos explicamos, no entendemos qué es lo que está pasando, porque es que esta ley está engavetada, y le hacemos un llamado a la Comisión de Trabajo que le resuelvan pues, y que le hablen de frente a los trabajadores, porque son más de 60,000 guardias de seguridad, como ya lo dijo mi compañero Javier, que trabajan 12, 24, 48, hasta 72 horas. Javier, esto es un contraste total a la lucha de los mártires que murieron en 1886, porque en Estados Unidos, en Chicago específicamente, trabajaban 18 horas. Entonces, si nosotros estamos luchando los 1 de mayo y decimos, estamos conmemorando nuestros mártires que ofrendaron su vida para que no trabajaran tantas horas, pero en El Salvador lo estamos viviendo, nuestros compañeros de seguridad privada, los vigilantes, esa es la cruda realidad que tienen. Muchos están enfermos, muchos se mueren en el trabajo, y cuando se quieren jubilar no se pueden jubilar porque no han reportado las cuotas. Quieren atención del Seguro Social, no se las dan porque no han reportado Eso quería preguntarte, al margen de cualquier valoración por humanidad, dijéramos, ¿les parece sensato que una persona trabaje 16 horas? ¿Es físicamente posible que alguien trabaje? Está bien un día, sí, pero estamos hablando de un trabajo, puede ser que trabajen 16 y descansen, no sé si 2, pero tarde o temprano llega a mermar. 1 de mayo, una fecha conmemorativa, una fecha de una gran trascendencia en la historia de todo el mundo, en donde básicamente se tuvo mártires, en donde fallecieron cientos de personas por tratar de dignificar los derechos de los trabajadores. Pero paradójico, y con todo respeto, un poco hipócrita, en El Salvador existen sectores que tienen que trabajar más de 12 horas, más de 16 horas, de forma injusta, de forma indigna. No existe ningún tipo de justificación que la Comisión de Trabajo a estas alturas no ha logrado hacer una revisión justa, digna para esta clase trabajadora. No puede ser que un sector se esté enriqueciendo del esfuerzo y sacrificio del trabajo de estos vigilantes, de estos trabajadores. Tener un salario a costa de este sacrificio creo que es inhumano. El salario debería de representar dignamente y tener la capacidad de poder comprar sus alimentos, comprar su vivienda. Incluso este sector gana mucho menos todavía que el salario mínimo. Es injusto, y yo creo que le hacemos el llamado y aprovechamos la Cámara para hacerle el llamado a la Comisión de Trabajo, que hagan la revisión y que le respondan al pueblo. ¿Cuánto tiempo tiene de tener la ley en la Asamblea Legislativa? Más o menos 2 años. 2 años. Y fíjese, Julio, que aquí, bueno, es curioso porque por un lado el presidente de la República dice, vamos a ratificar 5 convenios. Y ya lo decíamos, el 1 de mayo se presentan, exponen ante los trabajadores, día domingo
Por cierto, día lunes se presenta el ministro de Trabajo y el secretario jurídico de la presidencia a presentarlo a la Asamblea Legislativa. Y luego aparece el ministro de Trabajo en Ginebra, en la OIT, presentando los oficios ya de los convenios ya ratificados. Y una ley no la pueden sacar en favor de los trabajadores en la Asamblea Legislativa. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que el movimiento sindical pero me imagino que no cuando comprende. ustedes se acercan a la Asamblea, algo les han de decir, se está en estudio, hay una situación actuarial, o no, simplemente no les dan ninguna... Que está en estudio, nada más eso, que está en estudio. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a ver al final qué va a pasar con esta ley que están demandando los trabajadores si esta no se da. Cuando volvamos. Ya regresamos. Continuamos. Bien, gracias por continuar. Interesante ha sido la plática de esta noche, sobre todo en un día tan especial para la clase trabajadora como es el Día del Trabajo. No me puedo abstraer de preguntarle a ustedes como trabajadores, ¿cómo vieron ustedes la reforma al sistema de pensiones? Más de 128.000 personas que se ven beneficiadas con la reforma. Creo que hay que revisar cómo viene y de dónde viene. 30 años de venir luchando por el tema de la reforma de pensiones, en donde nunca tuvimos el eco de los gobiernos anteriores. ¿Se sienten ustedes satisfechos con esta reforma? Fue una reforma que nació de las bases organizadas, que nació de la Unidad Sindical Salvadoreña, que fue llevada y propuesta en Casa Presidencial, en donde se discutió con el presidente, pero además de que se discutió con el presidente, fue obviamente durante todo este proceso discutida con todos los sectores. Lo que se desarrollaron en la Asamblea, en donde básicamente se llamó a las bases, fue importante. Se llamó no solamente a las bases organizadas del sindicalismo, pero también se llamó al sector empresarial. Mi pregunta es, ¿por qué no llegaron? ¿Por qué no llegaron? La reforma de pensiones, básicamente teníamos pensionados que estaban recibiendo $100 y hoy básicamente han venido a... ¿Les han reportado ustedes la pensión mínima de $400? Sí, más de 48.000 personas en el periodo de marzo que recibieron ya sus primeras pensiones, en donde de forma real han tenido ese aumento. Eso es significativo y eso es importante. Por eso... ¿De cuántas personas hablamos? Más de 48.000 personas que las recibieron en el mes de marzo ya su crecimiento. En el tema de la pensión mínima. Y en el tema del 30% de esto, ¿han tenido a ustedes reportes que les están llegando a los trabajadores? Sí, prácticamente a la mayoría. Obviamente aquellos compañeros que hicieron uso del adelanto del fondo previsional son los únicos que han recibido el 5% y sí nos han comunicado eso, ¿verdad? Quizás abonando un poco a lo que dijo mi compañero, con el presidente Nayib Bukele hubo 2 reuniones con el movimiento sindical, en el mes de mayo de 2021 y el 7 de octubre del 2020. ¿Ustedes trabajaron en esa mesa? Mayo 2020, 7 de octubre de 2021. O sea que lo que salió de ahí fue producto de una discusión con ustedes. Sí, correcto. Ya el movimiento sindical ya venía reuniéndose 3 años antes y obviamente pues se fueron actualizando las propuestas con base a las realidades que teníamos, específicamente cuando estábamos en pandemia. Luego pues se da la apertura con la comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa, donde al movimiento sindical también se le toma en cuenta para que haga sus propuestas. Nosotros como Unidad Sindical Salvadoreña llegamos y presentamos nuestras propuestas y cuando ya se aprobó la nueva ley, empezamos a revisar que hay muchas de las propuestas que hizo la Unidad Sindical Salvadoreña estaban ya contempladas en la nueva ley. Como movimiento sindical,
y no les hablo a título personal, sino como movimiento sindical, ¿consideran ustedes que es sostenible esta reforma de pensiones? Nosotros creemos que sí, fundamentalmente porque tiene a la base todo el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores. Pues este no es un tema de que el empresariado o el gobierno nos esté regalando nada. Es básicamente el esfuerzo que desarrolla cada uno de los trabajadores. Por tanto, es sostenible. Lo que es indigno es que tanto la oposición y estas organizaciones que tienen como base la formación de las ONG, que son financiadas por entes internacionales, lo que están haciendo es tratar de proteger un sistema que ya caducó. Nosotros no podemos regresar al pasado, y uno de los principios fundamentales de la unidad sindical salvadoreña es no dar ni un paso atrás en retroceso en lo que ya se ha trabajado. Vamos a luchar precisamente por defender este proceso de transformación que estamos viviendo en el país, y por tanto, si nos preguntan y nos consultan, ¿somos un comité de aplauso? No somos un comité de aplauso. Sí, porque cualquiera podría hacer esa objeción, ¿verdad?, de que ustedes están aplaudiendo. Yo creo que hay que decirlo en ese contexto. Se aplaude lo que es bueno, correcto, lo que le beneficia, y se critica lo que no. Pero René, es algo de lo que nosotros hemos venido luchando a lo largo, no de 30 años, de la historia de El Salvador. Aumento de salarios dignos y justos. Un aumento de salario digno y justo es que podamos comprar con ese salario nuestros alimentos. El tema de las pensiones dignas, no es posible que nos estemos muriendo de hambre con $100, es imposible. Quiero hacerles esta pregunta. En el 2017, durante el gobierno del FMLN, hubo una reforma una reforma entre comillas, ¿verdad? Hubieron VIP, algunas de las pensiones que se dieron. ¿A dónde estaba el movimiento sindical en ese momento que no logró decir, y aquí hablo también como trabajador que he sido, y que nos afectaron esa reforma del 2017, que dicho sea de paso, debería conformarse una comisión investigadora en la Asamblea para ver qué pasó, cuál fue el fundamento de esa reforma que vino a dañar a muchos trabajadores? Pero la pregunta es, ¿dónde estaba el movimiento sindical en ese momento que no hizo acto de presencia? Julio, hicimos acto de presencia. Es correcto. Bueno, eso es lo que yo quiero que lo digamos, porque... Y lo quiero decir, y creo que la mayoría del movimiento sindical me va a secundar en esto. Cuando estaba en discusión la reforma en el 2017, el Partido del Pueblo, el FMLN, nos convoca, un exdiputado que ya falleció, Blandino Nerio, dice: compas, necesitamos que acordonemos la Asamblea Legislativa porque se va a discutir la reforma a la ley de pensiones. Y esta reforma es la que vamos a saldar una deuda histórica con los que ya están pensionados, y muchos se van a poder pensionar. Entonces el movimiento sindical dijo, ok, esta es nuestra oportunidad para hacer presencia y hacernos sentir en la Asamblea Legislativa. Fuimos, nos quedamos ahí ese día, dijeron que no sabían a qué hora iba a pasar esa reforma al Pleno, los dictámenes o las propuestas al Pleno. Acampamos ahí desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche, sale Blandino Nerio y dice: compas, la ultraderecha recalcitrante nos pasó la aplanadora encima y no podemos salvar ahorita el tema. Así es de que no va a pasar. No va a pasar y hoy no se va a aprobar nada. Entonces se pueden retirar. Ya habían ollas ahí para cocer frijoles, hacer café, tortillas para calentar. Todo el movimiento sindical, alrededor de unas 5,000 personas. Y los ojos puestos en qué iba a pasar en la asamblea. Entonces se empezó a desmontar la concentración. Sorpresa nuestra que ese mismo día, o mejor dicho, al siguiente día, a la 1 de la mañana, estaba sancionando el presidente Sánchez Serén la aprobación de la reforma. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, ellos, mientras nos tenían entretenidos a nosotros en la Asamblea Legislativa, dándonos ese discurso, estaban reunidos con la NEP, los dirigentes de ese partido, negociando la reforma a conveniencia de los dueños de las AFP. Así nos trataron, así nos pagaron y así nos heredaron y nos dieron esa puñalada por la espalda a los trabajadores.
Y esa es la herencia que tenemos de ¿Creen esos partidos. ustedes que ese tipo de acciones es lo que le pasó factura al FMLN? Por supuesto, y no solo eso, hay muchas cosas que se pueden señalar. ¿Cuál fue la razón? Porque me imagino que una posición de esa magnitud de un dirigente de un partido en el gobierno y haberlo llevado a ustedes como trabajadores, ¿les dio carreta entonces? Pero te respondo la pregunta. Las organizaciones sindicales hemos estado en las calles durante 30 años luchando por estos cambios que precisamente hoy los estamos viviendo con este gobierno. Y por eso insisto en ese tema de que cómo nos van a ver a nosotros. Nosotros estamos plegados precisamente por aquellas decisiones y aquellas iniciativas que vayan en favor de la clase trabajadora y especialmente del pueblo salvadoreño. En el tema particular de las pensiones, hay que ser honesto y hay que ser sincero. Tanto los gobiernos anteriores de la derecha y de la izquierda, no menciono los partidos políticos, jugaron con los intereses del pueblo. Y hoy, con esta iniciativa, con esta reforma de pensiones, se ha dignificado a todas esas personas que están pensionadas y que se estaban muriendo de hambre. Hoy tienen una pensión mínima de $400. Estás hablando de alguien que tenía ni siquiera para las medicinas en un momento determinado, llegar a ostentar una pensión mínima de $400. Por supuesto que no resuelve la vida, pero lo que estamos hablando es el tratamiento que ¿Se sienten ustedes satisfechos como movimiento sindical, por lo menos en esta primera parte de la reforma de pensiones? Sí, Julio, por el hecho de que la nueva ley de pensiones está basada en el principio de solidaridad. Y ese es un dato bien importante. ¿Por qué? Porque viene a beneficiar a las grandes mayorías. Estamos hablando alrededor de 600,000 trabajadores del sector privado, que es la gran mayoría en este país. El sector público es poco. Entonces, como primer paso, crear el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que va a ser el ente rector, que ya las asafondos ya no va a poder actuar a su libre albedrío, quiere decir que ya se va a poder... sustituye al INPEP, ¿verdad? Al INPEP, sí, lo absorbió totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que poco a poco se va a ir mejorando la disponibilidad del fondo previsional. Ahora bien, lo positivo de esta ley también, que los trabajadores que se han pensionado y que siguen laborando, y queremos dejar claro que la ley no dice que debe dejar de laborar, no lo dice en ninguno de sus artículos. ¿Qué es lo que dice? Que si va a seguir laborando y ya se pensionó, va a poder ir cotizando. Esa es una obligación debe cotizar. No decía así, si tú estabas jubilado no te descontaban nada. No descontaba. Entonces va a seguir cotizando el Seguro Social y va a seguir aportando al fondo previsional. ¿Qué es lo positivo de esto? Que estas personas que ya están jubiladas les van a devolver todos sus ahorros en el mes de su cumpleaños. Okay. Eso es positivo para la clase trabajadora y especialmente para los ya pensionados. Javier y Francisco, no me resta más que agradecerles. Fue una charla muy enriquecedora. Más que una entrevista, ha sido un coloquio exponiendo realidades desde el punto de vista tanto de la clase trabajadora como de la realidad del país. A usted, amigo televidente, gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. Hoy, este día se celebró el Día Internacional del Trabajo y hemos tenido a dos representantes de la clase trabajadora. Y como decimos en este programa, nuestra obligación es exponer los hechos. Las conclusiones las saca usted en la intimidad de su hogar. Pasen buenas noches y nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano.